Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:32 de la mañana, gracias a nuestra audiencia, como siempre, entonces paguen por conectarse a este espacio de noticias a primera hora, a través de Armónica FM y las plataformas del portal Primera Plana. Jonathan Buitrón me había escrito, hablando de la entrevista anterior, y dice, las aplicaciones son más seguras para el usuario y para el pasajero, por eso las preferimos. Creo que todavía subsiste esa polémica por parte del gremio de los del taxismo en torno al tema de las aplicaciones, pero otra vez, me parece que la discusión va más allá de que les guste o no. Yo creo que primero que hay que migrar hacia la aplicación de mecanismos tecnológicos, por supuesto, bajo el imperio de la ley, y por otra parte, insistir en la necesidad de que mejoren el servicio. El sector de la transportación está obligado a mejorar el servicio, que es algo que se ha hablado de manera recurrente. Bueno, está con nosotros el doctor Henry Cucalón Camacho, ex asambleísta, antes fue secretario del municipio de Guayaquil, luego fue legislador en 2 periodos, en el gobierno anterior se desempeñó como ministro de gobierno y ahora mismo aparece como la carta de Construye en su condición de precandidato presidencial para los comicios del 9 de febrero del próximo año. Doctor Henry Cucalón Camacho, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, un gusto. Buenos días, gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los distinguidos oyentes y seguidores. ¿Se pegó el encebollado antes de venir o no? ¿Qué anda con eso? El día sábado, no he comido esta semana, pero ya van a ver hacia el fin de semana les tengo otra sorpresa gastronómica. Así, más allá de que caldo salchicha. Como buen guayaco. Por favor. Claro. Más allá que la anécdota, gustos y colores, es que ha sido desde siempre, ¿verdad? Y detrás de cada plato hay una historia, es un tema cultural. Nosotros tenemos que, en el buen sentido, hacer publicidad de lo nuestro, que la gente lo conozca, que somos una potencia gastronómica, en el buen sentido de la palabra. Yo me fui a Zamora la semana anterior. Igualmente ahí fue la fotito con una tilapia de este vuelo, pero tremenda, ¿no? Coincido con usted, por primera vez me pegué las ancas de rana en esa hospitalidad tremenda de los amigos de Zamora Chinchipe, encabezados por mi querido colega y amigo Paulo Ortiz. Bueno, entramos en materia. ¿Va a ser sí o sí candidato presidencial, doctor? Yo quiero ser candidato y por tanto quiero ser el primer servidor de la República, sí. Sin perjuicio de las formalidades del Código de la Democracia, internas, primarias, inscripciones, etcétera. Yo tengo la firme voluntad de ser candidato y, por tanto, de correr para la presidencia y ser el primer servidor de la nación. Días atrás, doctor, cuando se viralizó esta fotografía junto a María Paula Romo, y es inevitable hablar sobre este tema, sobre lo cual se dijo mucho, se cuestionó esta cercanía con María Paula Romo y con Construye, toda vez que se recordó su actuación en 2020 cuando usted era legislador, cuando votó a favor de la destitución de la entonces ministra de Gobierno. Usted tuvo una intervención en el Pleno en donde se refirió respecto de María Paula Romo en algunos términos, y eso fue, insisto, inevitable recordarlo en momentos en que se viralizó esta fotografía. Por supuesto. Y eso también refleja madurez democrática. Hay coincidencias vitales en función de país que se sobreponen a diferencias secundarias. Asimismo, esa fue una posición política, sí, decisión partidista, no personal. Yo actuaba en todos los juicios políticos y tengo otras censuras más que ya mismo van a salir y se van a recordar. Si yo no, yo mismo las voy a contar. No dejé de participar en un solo proceso de fiscalización. Es un proceso político, los ministros son fusibles del gobierno, son pararrayos, la convocatoria de ese juicio fue por los incidentes, hechos que tienen que ver con las jornadas de octubre del 2019 y evidentemente había una responsabilidad del gobierno, la asumió la ministra y esa fue la posición del partido. Ahora bien, con esos antecedentes, el tiempo, los hechos y las investigaciones han puesto las cosas en su lugar. Lo importante, por sobre esas situaciones, siempre ha existido una gran convergencia conceptual ahí. La tenía desde antes. Ese fue un momento difícil, que lo he tenido bastante en la legislatura. Inclusive, voy a hacer un punto aparte, errores incluidos en otras actuaciones, etcétera, posiciones. La experiencia también ayuda también con eso. Desde hace algún tiempo, yo venía ya en diálogos con la dirigencia nacional, provincial de Construye, e inclusive, porque los conceptos son los que priman, cuando vino la persecución
para eliminar a ese partido político, yo como persona independiente, hace muchísimos meses fui a la defensa del partido, porque era la defensa de todos quienes quieren participar en democracia. Entonces, ese es un reflejo de que siempre va a haber puntos de acuerdo en función de país, y creo que eso es positivo. Sin embargo, y con esto cierro de mi lado sobre este tema, porque sin duda alguna tenemos que hablar de otros aspectos también, a pesar de que fue una postura política de partido, en su momento, en su intervención, en esa sesión de pleno, usted calificó a María Paula Romo como representante de un desgobierno y del reparto, por este tema de que ocurrió en la pandemia con los hospitales y demás. ¿Este parecer cambió a propósito de esa madurez política de la que habla ahora? En ese momento representaba al gobierno, yo en ese momento era un crítico del gobierno, así como respaldo muchas de las otras actuaciones del presidente Moreno, y ahí están. Yo negué algunas leyes del presidente Moreno, en otras cosas estuve de acuerdo. Así es la política, esa es una terminología. Ahora bien, si quieren encontrar algún término acerca de la honestidad personal de la exministra, no lo van a encontrar. Yo sí sé diferenciar la dureza de la bajeza, ¿no? Querría decir entonces que su voto en aquella ocasión, doctor Henry Cucalón, fue más orgánico que personal. Bueno, fue una decisión del partido llevarla a juicio político, fue el último asambleísta en poner mi firma en el mismo, así como otros juicios más, y para bien o para mal, yo siempre he dado la cara. Intervine en todos los juicios políticos. En algunos fui interpelante, en ese no fui interpelante. Y ese es el estilo, esa fue la posición partidista. Es más, casi todo el mundo votó en ese juicio. O sea, usted actuó con disciplina en ese momento. Orgánicamente, digamos. Fue la posición del partido. Y también había una posición política con respecto al presidente Moreno en ese momento, en esa coyuntura. En esa coyuntura. Mire, todo el mundo terminó votando. Es más, yo creo que ella misma sabía lo que iba a pasar y era necesario, porque los gobiernos necesitan, tú tienes claro la historia, sí, claro. Tienen que desfogar pues la presión para que no llegue el presidente. Y muchas veces sacar un funcionario ayuda a ese desfogue que usted señala. Y otra anécdota, y aquí con ustedes que siempre han merecido mi respeto y saben que me gusta la historia, no toda censura, que es un acto político, tú estás censurando al gobierno en la persona de... Ese es el principio del derecho político. No todo acto político, no toda censura, lleva necesariamente un tema de responsabilidad penal. Después puede venir en este o en cualquier otro caso. Si no es una censura política, y se lo digo yo que también en los últimos meses del gobierno del expresidente Lasso también terminé siendo pararrayos del mismo, porque yo frenteaba absolutamente todo, pero jamás he pensado de temas de responsabilidad legal. Y valga la aclaración, porque veo que hay insistencia en el tema y no hay ningún problema. Ahí el pillo fue el señor Mendoza, ¿no? Que está sentenciado por si acaso. Y como siempre he dicho, cuando yo lo veía caminar ahí en el pleno, Te habla de Daniel Mendoza. Solo con verlo caminar sabías que era un sátrapa. ¿Por qué? Y ahí cayeron algunos, ¿eh? Un congreso muy duro. Alguna gente fue censurada, algunos temas de carácter de corrupción. Esa fue la asamblea que para algunos sectores fue la asamblea del reparto de los hospitales, y por eso también le habían señalado a la doctora Romo. Pero ahí se quedó, por eso digo, el tiempo, las investigaciones lo han hecho, quiénes fueron los malos, que están sentenciados inclusive. Ahora, en el gobierno, y eso pasa cuando tú estás ahí, te echan la culpa pues absolutamente todo, pero eso es la parte política. Insisto, el tiempo, las investigaciones han puesto todo en su lugar, y eso es lo importante. Usted ha dicho que ha mantenido conversaciones en este último tiempo con la dirigencia de Construye. ¿Qué le ha hecho coincidir justamente con Construye para ahora ser su precandidato presidencial? La lucha contra la impunidad. Clarísimo, y ellos han dado muestra de aquello. Lucha contra la impunidad, lucha contra el crimen organizado, lucha contra las mafias, incluidas las políticas. En la materia conceptual, en materia de reforma política, lo que hemos dicho, ahora lo hemos planteado siempre, yo voy a ser consecuente con aquello. Por ejemplo, temas del Consejo de Participación Ciudadana, su eliminación, cumpliendo el procedimiento legal. A mí no me gusta vender humo, ¿no? Valga la aclaración. En materia económica, reactivación económica, apertura total a la inversión extranjera, temas de modernización laboral. O sea, hay muchos temas de carácter político, económico, de posición. Pero si me preguntas uno, para simbolizar el tema, lucha contra la impunidad.
¿Qué significa lucha contra la impunidad en la práctica? Aterricemos ese término, doctor, porque suena muy bonito desde el concepto, pero ¿cómo lo instrumentamos? Te la pongo claro con ejemplos de pasada. A ver. Ese es un partido que ha tenido posición clara desde el principio en la vendetta y la venganza camuflada de juicio político contra la fiscal general en este periodo, porque esas pretensiones las conozco de que soy ministro de gobierno en el periodo anterior. Ese fue uno de los motivos de la muerte cruzada, valga la aclaración histórica. Uno de los tantos motivos de la crisis política. Ese, de plano, todos los demás han tenido, no te preocupes, cuando llegue el juicio, ahí no te voto, pero en el interín no me importa que te desplumen, porque esa es la posición más antipatriota que yo he visto. En el momento que una mujer, que como todos no es infalible y que tiene errores, tiene que enfrentarse al crimen organizado, al narcotráfico, a las mafias, estarla petardeando desde el juicio político de la Asamblea para debilitar su posición, que es la posición del pueblo y del Estado, y otros haciéndose los gringos para que pasen, para debilitarle, que no les caigan lo suyo, me parece por demás infame. Segundo, por poner ejemplos que están calientes, es el partido del asambleísta Peñafiel el que está enjuiciando al señor Terán, pues, al símbolo de la corrupción política y las mafias políticas incrustados en el Consejo Legislativo, porque es un símbolo. Su cara pasará a la historia como el símbolo del manoseo político. Y puedo seguir toda la mañana contándote algunos ejemplos de lo que es la lucha contra la impunidad. ¿Qué sería diferente con Construye en este sentido, en esta lucha contra la impunidad? Bueno, esa es nuestra hoja de ruta, esa es la causa común, una de las tantas causas en común que yo quiero encontrar con el resto inclusive de movimientos, con ciudadanos, porque hay un tema, yo conozco de temas ideológicos, pero es el momento de pensar en la gente, en cuál es la causa, en la causa común que yo nomino. Esta es una importante y eso despega mucho de temas ideológicos. Doctor Henry Cucalón, se invocó el episodio de la muerte cruzada, aquel 17 de mayo del 2023, si la memoria no me es infiel. Usted fue el ideólogo de esa decisión. Yo le instrumenté y no hubo un solo vidrio roto en el país. Pero, ¿usted le sugirió al presidente disolver la asamblea? Esa era una posición que el presidente la tenía hace algún tiempo, yo le instrumenté, fui parte de quien elaboró el decreto ejecutivo que fue validado por la Corte Constitucional porque es un acto político de gobierno en base a una discrecionalidad del presidente de la República que está en la Constitución de qué calificar una crisis política. Como anécdota, mi tesis de maestría desde hace algunos años fue justamente los actos políticos o de gobierno, así que nada es accidental. ¿Por qué era necesaria la disolución de la Asamblea Nacional en ese momento? Porque claro, ocurre esa decisión justo el día en el que había comenzado el debate, porque debía desembocar luego en la votación del juicio político al presidente de la República. Qué interesante, volvemos al pasado, más allá que estoy en una posición de futuro, pero nunca voy a rehuir al tema. Es que es imposible no hablar de ese tema. Y me fascina, más allá que algún momento hablaremos del futuro. El presidente de la República entonces fue y dio la cara a la Asamblea Nacional en su defensa de ese malhadado proceso político, donde lo acusaban de supuesto peculado por omisión, que no existe, para la aclaración, no existe jurídicamente, no existe peculado por omisión en un contrato suscrito por el gobierno anterior. La crisis política era evidente, iba más allá del juicio político y como bien determinó la Corte, puede ser aplicada en cualquier momento. Así está en la Constitución, no es culpa absolutamente de nadie. En mi criterio, la crisis no se iba a arreglar lamentablemente por la falta de racionalidad política de muchos de los actores que estaban presentes. El gobierno estaba siendo extorsionado. Déjame terminar. Por muchos factores que iban más allá del juicio. A la medida que iba a pasar, más allá que hay gente que dice que el juicio se iba a ganar, se iba a perder, al día siguiente le ponían otro, que en este caso iba a ser el quinto o el sexto, valga la anécdota. Y todos lo sabíamos. Ahí ya no había vuelta, lastimosamente, y la democracia, el país, estaban por encima, creo yo, de esos señores e inclusive del tema del presidente de la República. Por eso a las finales se le dio una solución democrática y legal a una crisis política, porque el otro era seguir en el problema, que es lo que le interesaba a algunos, medrar del caos, de la revuelta. La economía no tenía por qué pagar los platos rotos de todo ese año, de tantos problemas unos generados, más allá de los problemas que normalmente tienen los países, que tienen los gobiernos que están en situaciones bastante complejas. Y creo que fue una decisión
acertada porque la solución fue democrática. Hubo un proceso electoral, hay un presidente de la República legítima y legalmente elegido, más allá de las críticas o aciertos que podamos tener acerca de su gestión. Dejando atrás ese pasado, ubicándonos en el tiempo presente. La muerte cruzada se dio, Guillermo Lasso salió, ahora tenemos a Daniel Noboa al frente de la presidencia de la República. Usted como candidato o precandidato presidencial, ¿qué lectura tiene de este gobierno? Pues una pregunta absolutamente amplia. Sí. Pero está bien. Pero partamos de una definición general. Partamos una definición general. Es un gobierno que está cometiendo ya a estas alturas algunos errores. Creo asimismo que hubo un momento, que fue el 9 de enero, en que hubo cierta madurez de la clase política ante los atentados terroristas. Y la gente constató que no era contra un presidente o contra un gobierno. El crimen organizado le ha declarado la guerra es a la sociedad, al Estado, y donde el pueblo ecuatoriano apoyó la gestión del presidente. Esa gestión en materia de seguridad no es la misma que en el mes de enero. Hay muchísimos problemas, muchos índices han vuelto a subir y para eso necesitamos tener una posición de Estado y tener una alternativa. Veo con mucha preocupación esta pugna de poderes que hay con la Asamblea Nacional. Veo que están tratando de utilizar o crear un enemigo adicional a los problemas que existen solo por temas de campaña electoral. Veo también con preocupación la figura de un presidente candidato que sin perjuicio, que tiene derecho a ser reelegido, antepone los intereses del país a las coyunturas de carácter electoral. Veo también temas de mucha fragilidad en cuanto al entendimiento de lo que es la democracia y el rol del Ejecutivo en un Estado de derecho. Aquí no hay dueños, aquí no hay coronas, aquí no hay monarcas. Aquí todos nos sujetamos a la ley. Uno de los tantos ejemplos, los incidentes reiterados, más allá de lo que se pueda pensar o no con la vicepresidenta, de que un gobierno piense de que hay alguien por encima de la ley y que no pida licencia para ser candidato. Ese es un ejemplo de claro pensamiento autoritario, de pensar que la ley es solamente para los otros y para sus enemigos. Eso refleja a cuerpo entero una visión absolutamente antidemocrática. Un ejemplo sencillo y directo, ¿no? ¿Usted cree que el 5 de abril marca un punto de inflexión en la relación política del presidente Noboa con otros actores del Parlamento, por ejemplo, doctor? Considero que hay varias circunstancias. Uno, se acelera lo que se venía en el tema de las elecciones, porque las elecciones se iba a tener que apartar de ese acuerdo político que tuvo con el correísmo. Lo único que pasó fue que se adelantó. Segundo, se agotó la moneda de cambio. ¿Y por qué digo que se agotó la moneda de cambio? Porque al tomar la decisión del tema de la Embajada de México y la aprehensión, porque tenía orden de detención el señor Glass, ya no había nada más que negociar con ese grupo político que tiene la inveterada costumbre de que todo pasa por la negociación de sus principales miembros, que ya sean unos están prófugos, otros que se encuentran detenidos. Entonces se le agotó la negociación porque el señor, en mención, el ex vicepresidente sentenciado 2 veces, estaba desde diciembre pues, en la embajada. Entonces, no hay negociación en que estos caballeros y estas damas no pongan eso sobre el tapete. Se agotó. Entonces, obviamente, al cerrarse la negociación, que no es por el país, no son por las causas sociales necesariamente, no es por avance en legislación social, sino por el señor Glass, evidentemente se complicó ese frente político para el gobierno. Se adelantó lo que iba a pasar y se quemaron las naves, como popularmente se dice. Y ya no había factor de negociación. Ese es un camino sin retorno, más allá de que en la política la política es generar de lo posible, y lo importante, y siempre lo digo, no es con quién estás ni con quién votas, sino para qué votas. Yo creo que el país saludaría si las izquierdas o las derechas se unen en favor de una propuesta de país, en una propuesta de seguridad, porque diferencias siempre van a existir, Fabricio. La democracia es compleja en eso, es conflicto. El día que no haya conflicto, preocupémonos, ¿no? Porque significa que estamos en uniformidad, que es la dictadura. El tema es, ¿para qué? ¿Para qué votas? ¿Para qué te unes? Si es por una legislación a favor de los trabajadores, si es un tema de país, si es una posición de política exterior, eso es saludable. No hay por qué estigmatizar las izquierdas, si es que hay izquierdas en ese grupo, por si acaso, si no es populismo autoritario con ciertos ribetes resentidos por ahí. ¿Para qué? Eso es lo bonito, a mí me apasiona, yo lo viví en el Parlamento, cuando la izquierda y la derecha se unen en favor de algo, lo hicimos a favor del Código de la Democracia. Todos los capítulos de violencia de género, de participación de la mujer, se unió la izquierda y la derecha, eso es lo importante. Se unieron todos los partidos políticos, eso es lo que tiene que prevalecer. Pero cuando se unen para defender a Terán, no, eso ya no es lo mismo.
cuando desaparecen los informes para que dicen que no los fiscalicen, cuando se hacen los gringos que estoy o no estoy a favor de la cuestión de la fiscal. Eso es lo que la gente critica, no que los diversos se unan, es que los acuerdos se hacen entre los distintos. ¿Sabe cuál es el problema de los acuerdos, doctor? Y usted, estoy convencido que va a coincidir conmigo. Usted ya tiene carrera en la política. Ya tengo canas. Sí, pero el tema es que yo no entiendo por qué en este país los políticos, los actores políticos no le dicen a la gente, ¿saben qué? Nosotros socialcristianos vamos a acordar con los señores de Revolución Ciudadana este tema con estos puntos. Es un acuerdo puntual. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, yo quisiera entender por qué es tan difícil. Por ejemplo, el 17 de noviembre, salir a decir al país, señores, hay un acuerdo. ADN, Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, acuerdo legislativo. Elegimos autoridades, distribuimos las comisiones y estos son los puntos de coincidencia. ¿Por qué no lo hacen? Totalmente de acuerdo. En base a una agenda. Pero tienen terror a decir eso a la gente. Porque hay una agenda para ganar las elecciones, lo entiendo, son estrategias. Tiene que haber una agenda de país, un proyecto de país. De gobernabilidad. Hay una agenda que no hay por qué tenerle miedo. Pero no lo dicen. O sea, les cuesta tanto sincerarse con el país. Le tienen terror. Yo voy a poner un ejemplo. Fruto de acordar, de ceder, de reencontrarse, si es que cabe el término, se produjo el acuerdo político que dio validez a los acuerdos de la paz con el Perú, que da la firma y la aprobación del Congreso y la firma de Itamaraty. Después que ustedes se acordarán, durante muchos años muchos políticos que tuvieron distintas visiones, que la herida abierta, que el arbitraje papal, que la nulidad del protocolo. Bueno, para eso son los diálogos. Así como hubo diálogos cuando hubo el retorno a la democracia, donde se juntaron la izquierda y la derecha, la sierra con la costa, los partidos jóvenes con los tradicionales. Te tienes que poner de acuerdo y transparentarlo. Esos son los famosos acuerdos de país y eso está bien. Y también seamos realistas. No lo puede ser en todo, porque eso sería una utopía. Pero en ciertos temas, y ahí viene una cuestión que yo he venido pregonando y va a ser parte del plan de gobierno, doy, digamos, el titular. En materia de seguridad, que es una política de Estado que va a trascender a los gobiernos, a Lazo, a Noboa, al que venga, a Cucalón, al que venga, debe haber una sola posición de país con lo relacionado con fuerza pública, con legislación y con justicia. Eso va a trascender, porque va más allá de cualquier coyuntura que tenga. Solo así el crimen organizado no verá a un Estado desorganizado como contraparte, sino un Estado fuerte, unido en ese tema. En otros temas puede haber cambio de visiones, hay choques, va a haber el debate que hay que ponerlo sobre la seguridad social, que es un debate vital para el país, donde es normal que usted tenga una posición y yo tenga otro, pero que con mucho diálogo vamos a tener que tener una propuesta final. Pero yo creo que en seguridad no hay mucho chance. En lo que se refiere a la seguridad democrática y a enfrentarse al crimen organizado, debe haber una sola posición que con el tiempo, yo estoy seguro, y con mucho esfuerzo, nos va a ir muy bien. Y si hay salida al final del túnel. Ahora, si yo vengo y les digo, y les autorizo desde ya, mañana arreglo el problema, en 2 meses no hay absolutamente nada, yo les estoy mintiendo pues a la sociedad. Y eso es demagogia pura y eso debe ser condenado. Me he quedado pensando, doctor, en esta unidad de la que habla, en este pensar como país, actuar en conjunto, en ciertos temas. Pero es posible esto aterrizarlo, por ejemplo, en el caso de la Asamblea Nacional, ver a un Construye votando junto a la Revolución Ciudadana, pese a que se trata de estos temas de visión de país, como usted menciona, a pesar de las diferencias que existen. Mire, es posible. Varias cuestiones. Le he puesto varios ejemplos. Eso que no quiero poner el gran acuerdo social no escrito que tiene el Ecuador. Es que hasta los comunistas se hacen los gringos, ¿no? El dólar, ¿no? Pues ese es el acuerdo social y pacto no escrito que tiene el Ecuador, que todo el mundo está de acuerdo. Ya que mencionas, ¿en qué votaciones? Porque yo sí te puedo decir, y Fabricio que ha estado en el Congreso, votaciones hay decenas al día, desde reformas intrascendentes que la gente lo pone como aprobaciones legales y no son nada, solo hacen 3 minutos para ver si agarran la noticia, no hay ni siquiera debate y la gente piensa, nosotros hemos sido sacrificados varias veces por una reforma al orden del día que la gente piensa que es una enmienda constitucional, ¿no? Sacrificados, porque hasta cuando tú aclaras, too late, ni siquiera hay debate. ¿En qué han votado juntos? El tema es importante, ¿para qué? Pongo un ejemplo ahorita con el tema de los juicios políticos. ¿Cuál es la posición del movimiento Construye? Por ejemplo, en el tema de la canciller Sommerfeld. Ya ha anunciado una postura, pese a que uno de los puntos más débiles del gobierno ha sido el tema de la política exterior, por la causal que la están llevando, no van a votar por ese juicio. Y me parece que es correcto.
más allá, porque recién me entero que los cancilleres envían a la policía a la embajada. Yo no sabía de esa pequeña anécdota. Y están citados mal el artículo en el juicio político de la responsabilidad. Pero bueno, en otro caso, en el tema del Ministerio del Interior, van a proseguir con juicio político y están a favor de la censura. Y puede ser que otros bloques políticos también piensen eso. Pero es que tienes un acuerdo, es que hay una coincidencia en ese punto. Por ejemplo, en materia de seguridad, ya me ha pasado que van a votar, pero no es unánime. Y no tiene nada que ver con temas, por ejemplo, de corrupción, donde ahí la cancha está absolutamente marcada. Y lo importante es que tú hagas la motivación suficiente. Y cuando hay un cambio, porque la gente puede cambiar, tienes que razonar y motivar el porqué de cambio. Por unos nuevos hechos, por una cuestión de revisión, por un cambio real de circunstancias, por un análisis intrínseco de las cosas. A mí me pasó muchas veces en votaciones, por así decir, pero lo importante es el para qué. En mi caso, yo cuando fui legislador, censuré a 2 alfiles del correísmo. Y el correísmo también terminó votando. Ese es el problema de ellos, porque votaron en contra de sus alfiles, no es problema mío. ¿A quién se refiere? ¿Cómo? Serrano y Vaca, pues. José Serrano y Carlos Vaca Mancheno. 2 alfiles del correísmo. 2018, luego de que se reveló el audio ese de una conversación telefónica. Pero es que le pongo un ejemplo. El correísmo también votó. Entonces el correísmo votó con Google. No, yo voté por la censura. Ellos también. Allá que se las arreglen ellos. Ese no es mi problema. Yo he sido consecuente. Pero era una situación política medio distinta, ¿no? Ya habían roto con el morenismo. Bueno, lo que sea. Así son. Ese es otro tema. Esto es cuidado con calificar las decenas de votaciones que hay si uno no ve cuál es el antecedente y el porqué de las votaciones. ¿Usted cómo visualiza, si finalmente ya se concreta su postulación, porque usted arrancó esta entrevista señalando que sí, usted quiere ser candidato a la presidencia de la República? ¿Cómo visualiza su campaña? ¿Será una campaña propositiva? ¿Será una campaña en la que también va a haber elemento de confrontación? ¿Cómo visualiza esa campaña, Henry Bugalú? Una campaña de causas comunes para la gente común, que se separe de esta supuesta polarización que en el fondo son absolutamente parecidos, que podamos quebrar y desbloquear ese sentimiento que quieren poner ciertas élites del país, que esto es entre dos y que no hay nada más que hacer, dos que entre comillas son 2 modelos claramente personalistas y autoritarios. Presentar lo que se denomina una alternativa democrática de propuestas, de programas, de planteamientos y de causas, que es lo más importante para mí. Algunos le denominan tercera vía, que no es un término de aquí, es un término de afuera, que tiene cierta lógica. Recoge lo mejor de las visiones de gobierno, de las visiones ideológicas, con muchísimo pragmatismo, tomas lo mejor de la economía social de mercado y tomas lo mejor en algo que yo siempre he creído, en el estado de protección social. Porque Fabricio, y tú me conoces, me has entrevistado muchísimo tiempo, yo creo en lo público. Esa es una de mis grandes diferencias con ciertas derechas que andan ¿Usted no reniega de lo público? Jamás. ¿Usted cree en la salud pública, en la educación pública, los servicios públicos de calidad? Lo he dicho durante años, porque mi diferencia con los outsiders es que llenan outsiders y te enteras cuando son presidentes de sus falencias. No. A mí ya me conocen, mis errores, mis aciertos, mi trayectoria, porque estoy mejorando. Siempre he defendido lo público. Y en mi caso, yo no he sido 25 años de funcionario público porque me cuadré porque era amigo del vecino el que llegó, pues, ¿no? Lo mío es una vocación, lo mío es una actitud ante la vida, una resolución que yo tomé a favor de lo público, con mis visiones. Entonces, hay temas económicos, hay temas sociales, que se coge lo mejor. Ahora bien, cuidado piensan que ese pragmatismo, que algunos denominan de una postura de centro, es decir, que no tienes definiciones. Si algo a mí me caracteriza es que hablo clarito, soy firme, ¿ya? Tengo las ideas absolutamente claras. Yo no soy ningún tipo de blandenguería. Eso no va con mi personalidad. Así que, por si acaso, firmeza sí, dureza conceptual también. Y cuando haya que contrastar, soy un polemista nato, mi querido amigo. Pero creo también que debo presentar las alternativas. Yo no le rehuyo al debate en ninguna circunstancia. Y una campaña es para contrastar posiciones, pues obviamente. Si no, ¿cómo demuestras que tu alternativa es mejor que la otra? Y yo no me voy a dejar, ni me voy a dejar faltar, valga la aclaración. Así que mientras vamos poniendo el plan de gobierno, vamos haciendo política y de la buena. Doctor, lo último de mi parte, ¿su precandidatura por Construye es un hecho, es una cosa en firme o es como en otras tiendas políticas que se deberá esperar hasta que ocurran estas primarias, elecciones internas para definir a sus candidatos? Lo dije al principio, yo no tengo cara de demagogo ni de vendedor de humo. Yo cuando tomo decisiones las tomo claras.
Y esa es una de las grandes diferencias con los otros. Cuando hay problemas, yo estoy ahí. Quiero decir, ¿no hay ningún Yo otro siempre- nombre al interior de Bueno. Construye que se baraje? A ver, Cucalón siempre da la cara, ¿no? Ujú. Los momentos a premio, no en los momentos de la copa de champán, ¿no? Por si acaso. Y ahorita que me acuerdo de las interpelaciones, cuando yo sí fui interpelante, las curules atrás estaban vacías, ¿no? Yo siempre soy el que doy la cara, ¿no? Ese es mi estilo y cuando me equivoco, reconozco cuando me equivoco. Yo doy la cara. Ya, yo no tengo esos modelos sinuosos, andar ahí haciendo lobbying, esas cosas, eso no va conmigo. Segundo, he dicho desde el principio de esta entrevista, mi deseo es ser candidato, mi deseo es ser el primer servidor de la nación, el servidor de la República. Al día de hoy, hay una organización política, más allá que tenemos diálogos con otras fuerzas políticas también, hay una organización política que está en esa línea, que es el movimiento Construye. Ahora, hay un proceso jurídico que hay que cumplir, ¿ya? De primarias, de nominaciones, de selección e inclusive de inscripciones, que son el mes de septiembre hasta los primeros días de octubre, si demoran un mes ingrata. Hay que cumplir todos esos pasos. Si la decisión del movimiento se mantiene así, si se cumplen todos los cánones legales, si la militancia así también lo recoge, no solamente los dirigentes, si se ratifica como la tengo, mi predisposición de poner mi contingente, de poner mi experiencia a la alternativa del país, voy a ser candidato. Yo no estoy aquí para lanzarme, para después bajarme para ser asambleísta. Uno, porque no soy farsante. Y dos, porque no puedo ser asambleísta. Y aprovecho por ahí una cuña comercial. Estaba leyendo el periódico, que yo lo leo de papel, y por ahí he visto que quieren hacer una consulta para decir que 2 más 2 no son 4, sino que son 7. Cuidado. ¿Cuál consulta? Por ahí leí que le quieren hacer otra vez más al procurador. ¿No? El procurador es el abogado. Ya. El procurador es el abogado de la nación, no es el sastre de la nación, no hace trajes a medidas. Ese debate parece que algunos asambleístas, algunos partidos no prestan atención o no iban nunca al debate, que es lo que yo me he dado cuenta, nunca iban al Congreso. Ya ese debate de que la reelección en la práctica es indefinida para los diputados porque comienzas con la jugarreta de que te cambias del distrito 1, eres 2 veces el 1, después te cambias al 3, entonces 2 veces el 3, que si eres provincial eres 2 veces y si eres nacional 2 veces, y algunos más audaces que han de querer irse a Oceanía, me imagino, para 2 veces más y ser 6 veces diputados. Señores, déjese de tomarle el pelo a la gente. La asamblea es una sola. La Constitución dice asambleísta a secas, su fuente de elección es distrital o nacional, pero el cargo es uno solo. Señores, cuando estás adentro y tú has sido cronista parlamentario y asesor parlamentario, todo es igual. Señores, todo es igual. No es que, como era antes, ¿te acuerdas? Los diputados nacionales eran 4 años, el otro 2. 2 años. Todo es igual. Tanto así que cualquier diputado de cualquier querida provincia de mi patria, no necesariamente los nacionales, puede ser A mí me asambleísta. parece que en algún momento, y creo que le dije a usted alguna vez, yo sí creo que hay que discutir el tema de regresar a la postulación indefinida de legisladores. Yo también creo lo mismo. No de poder ejecutivo, sino de legisladores. Maestro, yo creo Yo creo que hay que absolutamente hacer lo carrera. mismo. Eso se hace a través de una enmienda constitucional, si quieres Yo reforma. sí creo en eso, por ejemplo. Yo lo he también dicho creo. públicamente desde siempre. Yo también creo que puede ser un tema de la reforma política, vaya que tengo temas más importantes de reforma política, pero ojo, no me vengan con interpretaciones No, eso y sí, ponerlo sí. al procurador Sí. que solo puede ver la inteligencia de aplicación de no interpretar manoseos de que resulta ser que el nacional es otro tipo asambleísta, cosa que te vas a ganar 2 periodos más y vas a hacer 4 y piensa que todo el mundo es caído de la hamaca. Ya basta. Esa no es una forma de hacer país. Hacer todo a lo acomodo de uno. Creer que el país está al servicio de uno y no uno al servicio del país. Correcto, doctor. Gracias por el tiempo. Gracias a Gracias. ustedes. Vamos a ver cómo evoluciona esta precandidatura. Nos ha ratificado Henry Cucalón. Con el auspicio de Construye, él aspira a formalizar su candidatura presidencial para los comicios del 9 de febrero del próximo año. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.